Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión voy a explicar el sistema heterogéneo y el sistema homogéneo. En primer lugar, el sistema heterogéneo es una sustancia que se conforma por uno o dos o tres componentes que se pueden distinguir y diferenciar a simple vista. Por otro lado, el sistema homogéneo, a diferencia del heterogéneo, si bien está conformado por uno, dos o tres componentes, no se puede distinguir a simple vista, es decir, no es posible ni siquiera verlo a través de un microscopio, de un ultramicroscopio, sino que los distintos componentes forman una sola fase. En estos sistemas homogéneos, como dije, pueden estar constituidos por dos o más componentes, como por ejemplo el agua de la canilla, que tiene partículas y sales disueltas que a simple vista no lo podemos ver, a diferencia del heterogéneo, ¿no? Como veníamos diciendo. Cuando un sistema material, como dije, el agua, que está formada por diferentes partículas, no se puede ver a simple vista y está conformado por dos o más componentes, estamos hablando de soluciones. Estas soluciones pueden ser una mezcla de dos sustancias líquidas, como dije, puede ser el agua y el alcohol, por ejemplo, o puede ser también una sustancia líquida y una sólida, como el agua salada, ¿no? Estamos hablando de agua y partículas de sal. También existen soluciones que también son mezclas de distintos gases, ¿no? Estado gaseoso, otra de las fases, como por ejemplo el aire que respiramos, o puede ser también de líquidos con gases. Hay un montón de instancias, podríamos decir, un montón de maneras de pensar. En esta solución, ¿no? Encontramos lo que es el soluto. ¿Qué es un soluto? El soluto es el componente cuya proporción es menor, y también existe un solvente al que se halla una mayor proporción, ¿no? Entonces, el soluto, por un lado, es a lo que llamamos el componente que tiene menor proporción, y por otro lado el solvente, que tiene más proporción, ¿no? Es mucha más cantidad, podríamos decir. Tanto el soluto como el solvente pueden estar en cualquiera de los tres estados, como habíamos dicho, líquido, sólido y gaseoso. Dentro de estas mezclas homogéneas, como dije, hallábamos lo que eran las soluciones, que estaban formadas por uno o más componentes, y hablamos de sustancias cuando la mezcla está formada nada más por un solo componente, como por ejemplo el azúcar, el gas helio, que es el gas con el que inflamos distintos globos comúnmente en nuestra vida cotidiana. Estos tipos de mezclas, ¿no? Este sistema homogéneo y heterogéneo tiene un proceso de separación, ¿no? Todo lo que se une lo podemos separar, ¿no? Tienen distintos métodos de separación. Estos métodos se clasifican de la siguiente manera. Existe el método de separación magnética o imantación, que este método se utiliza cuando en una mezcla heterogénea uno de los componentes tiene propiedades magnéticas, ¿no? Como por ejemplo un imán. También existe lo que es la filtración, que se utiliza para separar un sólido no disuelto de un líquido. Existe lo que es la decantación. La decantación es una forma de separación que se utiliza en mezclas heterogéneas de dos o más componentes de diferente densidad. También existe lo que es la solubilización, que se utiliza para separar un sistema material heterogéneo formado por dos o más componentes. Existe lo que es la destilación, que se utiliza para separar soluciones líquidas formadas por un soluto sólido y un solvente líquido, o por dos o más líquidos. Existe la cristalización, que sirve para separar sólidos disueltos de un líquido, teniendo en cuenta la diferente temperatura de vaporización de uno y otro. Y por último, el método de tamización. El método de tamización es un método que se usa cuando se quiere separar una mezcla heterogénea de dos sólidos cuyas partículas, ¿no? son de diferentes tamaños, ¿no? Se utiliza un tamiz, que por ejemplo los albañiles lo utilizan comúnmente en su trabajo habitual para separar la arena de las piedras. Como mencioné, el método de tamización sirve para separar una mezcla heterogénea de dos sólidos cuyas partículas son de diferente tamaño. En este caso, para explicarles lo que es una mezcla heterogénea y su método de separación, elegí el método de tamización y acá les muestro. Por un lado tenemos el arroz, que sus partículas son un poco más grandes que las partículas de harina, ¿no? Y como lo dice el título, vamos a tamizar, vamos a mezclar el arroz con la harina y luego lo vamos a tamizar para que podamos ver el método de separación. Para
realizar el método de separación vamos a necesitar una cuchara, un recipiente, un vaso o lo que tengan en sus casas, un tamiz, un poco de harina y arroz. Vamos a tomar la harina y la vamos a colocar en el recipiente elegido. Luego vamos a tomar un poco de arroz, lo ponemos también en el recipiente y con la cuchara que vamos a necesitar lo comenzamos a mezclar. Una vez que ya estén todos los componentes puestos, lo mezclamos. Se puede apreciar cómo está mezclada la harina y el arroz. Finalmente, para terminar este método de separación de una mezcla heterogénea, vamos a utilizar el tamiz. Vamos a poner sobre él la mezcla y de esta manera lo separamos, obteniendo los dos componentes, por un lado en un recipiente la arena y en el tamiz el arroz. Bueno, y finalmente elegí un método de separación para separar una mezcla homogénea, ¿no? Es una mezcla homogénea de dos componentes, es un componente líquido, en este caso vamos a utilizar agua, y un componente sólido, que en este caso vamos a utilizar otra vez harina. Lo vamos a separar a partir del método de vaporización. Vamos a necesitar un recipiente que contenga solo una proporción de harina. Luego le vamos a echar agua y lo vamos a batir hasta que los dos componentes logren mezclarse. En una olla vamos a poner la mezcla y a fuego común hasta lograr su ebullición. Como podemos ver, este fue el producto final. El agua se evaporó completamente, quedando en el fondo de la olla la harina.